formar a los comisarios de policía, hay que formar a los agentes de orden, porque nadie puede dar lo que no tiene. Con eso paso la palabra al compañero Mbancham y muchas gracias. Una vez más, con el permiso, con la venia del moderador, una vez más, muy buenos días. Mi tema se centraliza en hablar del reforzamiento del respeto de los derechos humanos a nivel de las personas vulnerables, de los grupos vulnerables que son los niños, mujeres, personas de tercera edad y personas con discapacidad. Es decir, un tema muy específico. En esta disertación, 3 puntos son los que van a constituir el desarrollo de esta ponencia, objeto de presentación. Se trata de explicarles qué se entiende de los derechos humanos, su definición, sus caracteres y su clasificación, aunque lo ha matizado mi predecesor. Luego centrar la atención en las capas sociales vulnerables que son los niños, tal como he dicho. Una conclusión será terminada mediante ciertas recomendaciones. Hablando de los derechos humanos, parto desde la Concepción de las Naciones Unidas sobre la definición. Los derechos humanos son derechos que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetar estos derechos humanos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. Los derechos humanos engloban derechos y obligaciones inherentes a todos los seres humanos. Estos derechos no hacen distinción de sexo, de nacionalidad, de lugar de residencia, ni de origen nacional, étnico, de color, de religión, de lengua, de edad, del partido político, de condición social, de cultura o económica. De ellos vemos que uno de sus caracteres nos dicen que son universales, son indivisibles, inalienables e interdependientes. Los derechos humanos son un fundamento esencial para la paz. Estos derechos básicos que toda persona debe disfrutar para tener una vida digna. Los derechos humanos se constituyen como un tema muy complejo. ¿Por qué? Segunda generación. Por consiguiente, y en resumida cuenta, las 3 generaciones principales se asocian en esos grandes valores: la libertad, la igualdad y la fraternidad. A modo de desarrollo de esta exposición, en las democracias, los estados asumen las obligaciones y los deberes
en virtud al derecho internacional, en el sentido de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Estas tres obligaciones constituyen el compromiso que adquieren los gobiernos a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos que hayan firmado y ratificado. La obligación de respetar los derechos humanos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los mismos. La obligación de protegerlos exige a que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos o grupos. La obligación de realizar los derechos humanos significa que los Estados deben adoptar medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos, que pueden ser la salud, la educación, la vivienda, etcétera, etcétera. A nivel de los individuos, nosotros debemos hacer respetar nuestros derechos humanos. También debemos respetar los derechos humanos de los demás. Derechos humanos, los grupos vulnerables. Desde el punto de vista jurídico, los derechos humanos nacen de la dignidad intrínseca del ser humano. Esto significa que deben ser disfrutados por todos sin distinción de raza, sexo, idioma, origen social, religión, nacionalidad, capacidades, ocupación, etcétera, etcétera. Estos derechos están reconocidos en nuestra Carta Magna de Aconibe, que es nuestra Constitución. En la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos organizada en 1993, todas las naciones miembros de las Naciones Unidas reafirmaron el compromiso de realizar esfuerzos y acciones para mejorar todos los derechos humanos en general, y en particular los derechos de los niños, los derechos de las mujeres, derechos de las personas con discapacidad y de la tercera edad, que son personas mayores, como grupos vulnerables. Lo que da a entender que este grupo forma parte de la familia que requiere una especial atención, reforzando e implementando acciones en las políticas sociales para que sus derechos humanos sean efectivos. Guinea Ecuatorial, como miembro de las Naciones Unidas, ha firmado y ratificado los convenios internacionales relativos a los derechos humanos a nivel general y en particular de esos grupos vulnerables, y asume la responsabilidad de adoptar medidas para la protección, garantía y promoción de esos derechos humanos. Reconocemos y felicitamos los esfuerzos que realiza el país a través de su gobierno en materia del cumplimiento de los derechos humanos para este colectivo, pero se debe reforzar más. Daré un esbozo de algunas acciones que se está implementando a través de estos grupos vulnerables. Acciones a nivel de los niños. Guinea Ecuatorial ya ratificaron la Convención de los Derechos del Niño. Se ha ratificado la Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño. Se ha adherido al protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas contra la criminalidad transnacional organizada con miras a prevenir, reprimir y castigar la trata de personas, en especial mujeres y niños. Se ha adherido al protocolo facultativo a la Convención relativa a los derechos del niño concerniente a la implicación de niños en conflictos armados. Se ha creado un Comité Nacional de los Derechos del Niño. Se ha creado un Parlamento de Niños. La puesta en marcha de los centros de reeducación de menores. La implementación del Programa del Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial, PRODEGE.
Se ha creado los juzgados tutelares de menores, las ayudas que se ofrecen a los niños más necesitados y los que tienen casos clínicos difíciles. Se ha creado programas que suministren a título gratuito las vacunas para las enfermedades de sarampión, poliomielitis a los niños y niñas menores. Hay otras cuantas acciones, pero el tiempo no nos deja citar. Acciones a nivel del sector mujer. Guinea Ecuatorial se ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y sus protocolos facultativos, el protocolo de Maputo, la puesta en marcha del proyecto Pramur, que refuerza a nivel global la promoción de la mujer y género, la política nacional que se está ejecutando mediante un plan de acción nacional multisectorial para la promoción de la mujer. Se ha ofrecido la gratuidad de asistencia sanitaria a todas las mujeres embarazadas. Se han creado programas que presten servicio gratuito a la población para las enfermedades como el paludismo, tuberculosis, lepra, VIH-Sida y entre otras endemias y pandemias, etcétera, etcétera. Sabemos que hay otras acciones que con el tiempo no podemos citar. A nivel de los discapacitados y tercera edad, se ha creado la Dirección General de Asistencia a las Personas con Discapacidad y la tercera edad. Guinea Ecuatorial ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se ha integrado a todos los discapacitados al régimen de la seguridad social que a través del seguro les cubre toda la asistencia médica gratuita. Las pensiones trimestrales que se benefician los discapacitados. Se ha hecho un estudio sobre la situación de las personas de tercera edad para adoptar y adecuar los principios que todos los estados pactaron en el Plan Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Se está prestando apoyos a las ONGs de esos grupos. Se está implementando el proyecto de alfabetización e educación para adultos. Se ha autorizado que todas las personas mayores, tercera edad, tengan beneficencia. Insisto, una vez más, que hay muchas acciones que con el tiempo no puedo citar. El tiempo ya no es mucho corto. Con estas acciones positivas, aplaudimos y felicitamos estos esfuerzos, pero que se debe doblegar más esfuerzos para mejorar y reforzar las condiciones sociales de estos grupos vulnerables. A modo de conclusión, los estados están obligados a reconocer la gama completa de los derechos humanos, ya sea de los derechos del niño, de las mujeres, de las personas mayores y de los discapacitados. Tenerlos en cuenta en las decisiones legislativas y en las políticas. Los estados tienen la obligación de enmendar y promulgar leyes y políticas destinadas a poner en práctica las convenciones que han ratificado. Por lo general, el Estado debe asistir a quienes padecen de vulnerabilidad. Estos necesitan un esfuerzo adicional para integrarse a la sociedad y desarrollarse. Los gobiernos tienen la obligación de trabajar para lograr la igualdad de oportunidades para los discapacitados, para los niños, para las mujeres y para las personas mayores que son los ancianos. Esta igualdad de oportunidades permitirá que los grupos vulnerables superen la desventaja y estén en las mismas condiciones que el resto de los integrantes en la sociedad. Esta igualdad de oportunidades solo es posible con asistencia social brindada por el Estado. Terminando esta disertación, llego a formular propuestas de recomendaciones para reforzar más
las acciones realizadas en la materia. Y como técnico y profesional, no me queda otra cosa que darles las posibles recomendaciones para reforzar más la política que se lleva en beneficio de esos grupos vulnerables que son los niños, mujeres, personas mayores y los discapacitados. Acciones legales. Recomendación: sancionar el código de las personas y de la familia. Sancionar una ley del menor. Sancionar una ley de protección social. Sancionar una ley de violencia de género. Establecer un plan de acción nacional sobre el envejecimiento, así como crear un comité para la ejecución de este plan. Sancionar una ley sobre la política nacional de discapacidad en Guinea Ecuatorial para que se puedan desarrollar a nivel de nuestro ordenamiento jurídico la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acciones institucionales. Recomendación: crear asilo de ancianos, casas de día o residencias en cada provincia. Restaurar los centros de ocio en las principales ciudades. Estudiar la posibilidad de crear centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género. Crear tarjetas sanitarias para todas las personas mayores para su asistencia médica gratuita y farmacéutica. Crear centros de educación especial para los discapacitados que tienen problemas de vista, así como los sordomudos. Que se haga una campaña, continua para organizar seminarios de sensibilización sobre los derechos humanos en general, para inculcar a la población una cultura del tema y en particular de los derechos de los niños, de la mujer, a fin de eliminar varios estereotipos que siguen violando sistemáticamente los derechos humanos de este colectivo. Integrar a todos los discapacitados para que tengan una plenitud en el desempeño de sus funciones, ya sean educativas, laborales o sociales, así como crearles en el presupuesto general del Estado una asignación presupuestaria en beneficio de ellos. Que se introduzca en el currículo escolar la asignatura de los derechos humanos en los niveles primarios y secundarios para que los niños y niñas y adolescentes empiecen a familiarizarse sobre el tema. Con estas recomendaciones termino mi exposición con las frases que pronunció Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, en uno de sus discursos. Los derechos humanos son sus derechos. Tómanlos, defiéndanlos, promuévanlos, entiéndanlos e insistan en ellos, nútranlos y enriquezanlos. Son lo mejor de nosotros. Denles vida. Muchísimas gracias por vuestras. Yo dejo, estamos en democracia.
¿no? No es bueno que la mesa tome la decisión. Entonces les propongo esta alternativa. O nos levantamos y aprovechamos esos 30 minutos, pero los recuperamos. En vez de venir a las 2, venimos a la 1:30. ¿Qué les parece? A completar. A la 1:30. A completar. A ver, la 1:30. Acabamos. A la 1:30. ¿Qué reglamento? No. No, estamos diciendo, el reglamento dice termina a las 12. Sí. Por eso he dicho, o paramos para recuperarlos y luego, o si no, continuamos. Continuamos. De acuerdo. Continuamos. La mayoría. Continuamos. Entonces se abre el turno de inscripción de intervenciones. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos unas fichas en las que anotamos a los solicitantes de intervención. Les inscribimos y una vez que se hayan inscrito todos, ya damos la palabra. En esta ficha viene recogido la primera intervención, la segunda intervención, así como el tiempo que corresponde a cada intervención, salvo cuando algún portavoz, llegado el momento, tenga que hacer un resumen, ya. Por lo tanto, tienen la palabra. Turno de inscripciones. Por favor, levanten alto para que se vea. PC. No te preocupes. PCSD. Le paso antes todo eso. Yo pido una aclaración. En el documento que tenemos pone que después de los ponentes hay unos partidos que ya habíamos presentado trabajos. Creíamos que por este orden deberíamos seguir. Bien. Sí. ¿Sí? Sí. No, eso es debate. Es que justamente la frase la ha dicho, le agradezco, el PCSD, es debate. Debate, entonces, porque ustedes intervienen, más que ponencia, ustedes no tienen ponencias, forma parte de los debates. Por eso hemos abierto el turno de inscripciones. Agradezco al honorable Báboro que lo ha indicado. Bien, entonces estamos tomando nota de las solicitud de intervenciones. ¿Ha tomado? ADP. Sí. Por favor. Ya la edad ya no permite ver lejos. ADP. CPDS. Sí, ya está. CNGE. CNGE. Ya está. UCD. Ya está. UNDGE. PND. Los de aquí ya están, los de aquí ya están. Todos los de la primera fila ya están. PSD. PSD ya está, todos ya están. Los de atrás, PND ya está. Ya está. Okay. Bien, con esto cerramos, limitamos por ahí el turno de solicitantes de intervención. Y ya lo paso en la ficha. Sí. Damos la palabra a UP. Vamos a situarle el cronómetro. Gracias, moderador. Buenos días a todos. En esta fase que concierne a los debates de la ponencia, en principio quiero felicitar al ponente principal y a su adjunto por la brillante presentación, al mismo tiempo que he de reconocer en nombre de mi delegación y de mi partido que efectivamente la ponencia o el ponente principal ha correspondido de manera anticipada lo que a nuestro juicio considerábamos y hasta aquí seguimos considerando
de irregularidades o faltas en el concierto o en el contexto de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. He de explicar que efectivamente nos ha correspondido de manera anticipada en el sentido de las últimas propuestas que nos ha presentado, me refiero a las recomendaciones que ha presentado el ponente. En la primera recomendación habla de la administración republicana. Efectivamente, eso es lo que nos falta. Y no debería ser de recibo que después de 26 años del ensayo democrático, si partimos del año 1992 y si partimos del 1982, sería mucho más de 22 años, no hayamos podido entablar lo que es la administración republicana. Esta administración, la falta de esta administración, crea enormes problemas a los partidos políticos, a los militantes de los partidos políticos, sobre todo a aquellos que son de la oposición, porque hasta aquí muchos de nuestros conciudadanos no entienden lo que es un Estado, no entendemos lo que es una república y de hecho anteponemos los intereses políticos posponiendo lo que es el interés nacional. Muchos de nosotros creemos que al pertenecerse a una ideología contraria al del partido en poder, esta persona pierde los privilegios, los derechos y demás cosas como ciudadano. Por eso, desde Unión Popular, creemos que esa propuesta, esta recomendación, a partir del día que se concluyan los trabajos relacionados a esta sexta mesa de diálogo nacional, no debe quedarse como otras recomendaciones que han salido en las sucesivas o en las anteriores mesas de negociación. Otra recomendación que ha presentado es la identidad nacional. Efectivamente, la falta de identidad nacional nos conlleva a la falta de amor. Nosotros, en tanto como ecuatoguineanos, ya no nos amamos. Incluso no sabemos quiénes somos. Como un ejemplo elemental e inicial, encontramos que uno que es a lo mejor una de las etnias de los pueblos que habitan la República de Guinea Ecuatorial, su propio lenguaje dice que yo no sé hablarlo, porque yo no sé decirlo en mi dialecto. Eso forma parte de esta pérdida de identidad. Y para ello estas dos recomendaciones deben ser puestas en aplicación una vez que se firme el documento final de esta mesa de diálogo, a fin de resolver los sucesivos problemas que estamos percatando en nuestra convivencia social. Lo que ya concierne a las recomendaciones que hemos traído, las presentaremos en cuanto llegue este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, delegado del partido UP. Pasamos la palabra al delegado del CLD, indicando, por favor, que cuando intervengan hay dos tipos de intervenciones. Una como delegado del partido y otra como portavoz. Indiquen cuando intervienen como delegado o como portavoz. Muchas gracias. Gracias a la moderación, yo intervengo como portavoz para aclarar que en principio felicitamos a los ponentes, pero nosotros no vamos a abrir un debate por las ponencias, por entenderlas que son orientativas. Nosotros venimos a hablar de lo que pensamos que dentro del grupo de derechos humanos hay que decirlo y hacer propuestas. Esta es nuestra presentación. Nosotros no presentamos un debate de lo que nos ha dicho la ponencia. Al contrario, felicitamos la ilustración. Nosotros queremos hablar de la violencia que está aflorando por doquier en nuestra sociedad. Esto es lo que nosotros vamos a presentar. La violencia se define como todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal sobre otra persona, animal u objeto, originando un daño sobre los mismos de manera voluntaria o accidental. El elemento principal dentro de las acciones violentas
es el uso de la fuerza tanto física como psicológica para el logro de los objetivos y en contra de las víctimas. Existen diferentes tipos de violencia que generalmente se practican sobre las personas más vulnerables, como por ejemplo las mujeres, los niños, los ancianos, grupos religiosos, etcétera, etcétera. Vamos a precisar algunos de ellos. Violencia familiar. Es aquella que se da por alguno de los integrantes del grupo familiar sobre otro, ocasionando una lesión no accidental en el aspecto físico, psíquico. Cabe destacar que este tipo de violencia está penado por la ley. Sin embargo, es un delito que no suele denunciarse, ya que la víctima siente temor y vergüenza de denunciar a un miembro de su propia familia. Violencia laboral. Es toda acción ejercida dentro del contexto laboral que manifieste abuso de poder por parte del empleador, del personal de mayor jerarquía o de un tercero vinculado con el trabajador. Suele manifestarse a través del maltrato verbal recurrente y sostenido sobre un trabajador o trabajadora, el acoso sexual y la agresión física. Violencia docente. Este tipo de violencia se origina en las aulas de clase, siendo el causante el propio personal docente del centro educativo. En muchas ocasiones, esta violencia es realizada con el objeto de mantener el poder y el orden dentro del grupo. Suele manifestarse a través de calificativos humillantes y discriminación, ya sea por su condición social, académica o sexual. Es importante resaltar que las víctimas no solamente son alumnos, y sus padres también pueden ser los mismos compañeros que tengan el personal administrativo y de servicio del colegio. Lamentablemente, en la actualidad, la violencia docente ha tenido un importante crecimiento con el paso del tiempo. Violencia en la comunidad. Es aquella que originan dentro de la misma comunidad y que se encuentra relacionada con los pocos o escasos valores inculcados y en mil conceptos de la conducta insana de las personas que viven dentro de esta comunidad. Este es un fenómeno que existe desde hace tiempo y que con el transcurso del tiempo se ha ido incrementando, teniendo un impacto negativo en el desarrollo del individuo dentro de la sociedad. Vamos a hacer el ejemplo. El reciente asesinato de un chico en plena calle a las 3 de la tarde, con los vecinos filmando en lugar de intervenir. Esta clase de violencia se manifiesta a través de actos como robos, hostigamientos a los habitantes, agresiones sexuales, etcétera, etcétera. Violencia institucional. Son todas aquellas acciones u omisiones en donde los servicios públicos de cualquier orden de gobierno practiquen actos discriminatorios con la finalidad de dilatar, obstaculizar o impedir el ejercicio y disfrute de los derechos humanos de todos los individuos, así como su acceso al goce de las diversas políticas implantadas por el Estado. Violencia feminicida. Es una de las formas de violencia más extremas realizadas en contra de las mujeres, atentando en contra de los derechos humanos de las mismas, en especial su derecho a la vida, a la seguridad y al acceso a la justicia. Este fenómeno incluye diferentes tipos de violencia, como lo son el feminicidio, homicidio doloso o culposo de la muerte, suicidios, accidentes, etcétera, etcétera. Violencia física. Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que puede causar o no lesiones, y ya sean internas, externas o ambas a la vez.
La violencia físico-corporal es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas. Una es a través del contacto directo del cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones. La otra es la de restringir sus movimientos, encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte. La violencia psicológica. Se le llama violencia psicológica a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Es un fenómeno que se origina cuando una o más personas se arremeten de manera verbal en contra de otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras e humillantes que buscan desvalorar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta es muy frecuente en ciertos contextos sociales, familiar, escolar, laboral, etc. Violencia patrimonial es cualquier hecho o supresión que con ilegitimidad implique daño a la supervivencia de la víctima. Se manifiesta a través de la pérdida, sustracción, ocultamiento, destrucción o retención de bienes, instrumentos de trabajo, documentos o recursos económicos destinados a la satisfacción de sus necesidades. Violencia económica. La violencia económica es toda acción efectuada por el individuo que afecta a la supervivencia económica de otro. Se presenta a través de limitaciones orientadas a controlar el ingreso obtenido, así como la percepción de un salario más bajo por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Violencia sexual. La violencia sexual es aquella que se manifiesta con agresiones manifestadas a través de la fuerza física, psíquica o moral, rebajando a una persona a condiciones de inferioridad para implantar una conducta sexual en contra de su voluntad. Hay que castigar cualquier tipo de violencia en nuestra sociedad. La administración de justicia debe ser muy enérgica en el castigo contra la violencia. Queremos proponer que cualquier violencia que implique derrame de sangre, delitos de sangre, asesinatos, homicidios, muertes con premeditación, deben ser condenados a prisión permanente revisable. Vamos a insistir en esa propuesta. Últimamente hemos querido explicar los diversos tipos de violencia para que la sociedad se dé cuenta. 30 segundos. Sí, para que la sociedad se dé cuenta de cómo está emergida, valga la redundancia, nuestra propia sociedad. Pero como hay muchísimas muertes ahora, no podemos hablar de ojo por ojo. Entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que a los delitos de sangre se les castigue con la prisión a perpetuidad revisable. Es la propuesta. Si después tenemos tiempo, explicaremos lo que entendemos por prisión permanente y revisable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, honorable representante del partido CLD. En fin, tiene la palabra, la podemos pasar al Partido Socialdemócrata, señalándole que nos quedan 10 minutos para la conclusión de esta primera fase de intervenciones. Si le parece, puede tomar la palabra. Gracias, señor presidente. Realmente me encuentro un poco perdido porque habíamos pedido la palabra para opinar sobre la primera ponencia. No sé si pedir una aclaración porque la intervención de la CLD yo creo que es una ponencia, no una opinión sobre la otra ponencia.
Si está vuestra honorable persona agotando su tiempo, es decir, ningún grupo puede impedir la intervención o la modalidad de intervención de otro grupo. Esto podemos considerarlo como una ampliación o una añadidura a la ponencia que se ha presentado. Si usted quiere hacer lo mismo o usted quiere presentar alguna objeción, alguna contradicción, algún señalamiento con respecto a la ponencia, lo hace. Entonces, él ha hecho lo suyo, lo ha entendido así. De acuerdo, usted me está gastando mi tiempo ahora. No, justamente lo que yo decía, debía tener una aclaración, porque tengo algunas aclaraciones que pedir a la primera ponencia, y justamente he levantado la mano para ello. Primero, quiero felicitar al primer orador, al primer relator, porque realmente, curiosamente, hemos recibido unos mensajes por teléfono diciendo que si estamos asistiendo a una clase de historia, y realmente ha sido muy fructífera, porque no se puede hablar de derechos humanos sin saber cuál es el principio, dónde estamos y dónde queremos ir. Entonces yo les felicito porque nos han nutrido. De los tiempos de la colonia muchos de nosotros no estábamos al corriente, sabíamos que la cosa iba mal, pero no tan profundamente. Entonces, al segundo relator, yo quiero que me aclare en qué se basan para calificar todavía a la mujer como grupo vulnerable. Yo quiero conocer en qué se basan, bajo qué parámetros son vulnerables, porque yo veo que en nuestro país hay mujeres potentísimas, no quiero citar nombres, en que ellas son más vulnerables que mi humilde persona, por ejemplo. Y para terminar, habla de cierta ventaja a la persona de edad. ¿A partir de qué edad? Mayoría de edad, bueno, son 18 años en Guinea. Yo tengo 60, si tengo algún derecho ya, me lo dice. Gracias. Gracias, honorable representante del Partido Socialdemócrata. Los 7 minutos que nos quedan los pasamos a la ponencia para que pueda hacer las aclaraciones, si han lugar, a la intervención del Partido Socialdemócrata. Muy bien, muchas gracias, señor representante de PSD. PSD. Como soy nuevo en los partidos, no sé pronunciar. La edad que, primero, según tu segunda inquietud, es saber la edad que estoy refiriendo a las personas mayores. Normalmente pido a los ponentes que el lenguaje correcto en estos encuentros es usted. No se tuteen en estos encuentros. Gracias. Muchas gracias, señor moderador, y pido perdón, indulgencias. Usted quiere saber qué edad me refiero para las personas mayores. Es a partir de 65 adelante. No interrumpan al ponente, por favor. No interrumpan. Demos respeto. Lo hemos dicho esta mañana al empezar. Detengo el micrófono, el tiempo. Escuchar, oír y concluir. Por favor. Es el diálogo. Sigue teniendo la palabra. Las normas internacionales dan a partir de 65 años adelante. Y nosotros hemos ratificado esas normas internacionales. Respecto a la mujer,
Usted quiere saber por qué la mujer está en el grupo de la vulnerabilidad. Anteriormente se consideraba a la mujer como una res, como una cosa. La mujer no tenía ningún derecho anteriormente. Estaba muy discriminada, por eso vieron la oportunidad de, por ser una persona humana como el hombre no consideraba a la mujer anteriormente, la veía como un objeto. De ello tomaron esa iniciativa que a la mujer la tienen que valorar y que merece una especial atención para que pueda desenvolverse en la sociedad, porque ella misma se sentía tan discriminada y no se sentía como persona, porque lo que le hacían los hombres, de ello se ha visto oportuno que ese grupo de las mujeres que pasan a ser parte de los grupos vulnerables, porque sentían discriminación siempre. La mujer merece una especial atención porque es una persona humana como el hombre. De ello he dado una recomendación, que habían mucha gente que seguían manejando estos estereotipos que discriminaban a la mujer. La mujer era vulnerable. De ello se ha visto oportuno para que sea una persona que merece una especial atención, porque también es una persona humana como los hombres. Con la venia del moderador, en la historia de las instituciones africanas, una cuestión antropológica es qué lugar ha ocupado la mujer en la tradición africana. Por ejemplo, nosotros que somos FAN, es que la mujer tenía derecho a estar en el abajo con los hombres para decidir el destino de la sociedad. A partir del momento en que la mujer tradicional, en la sociedad africana tradicional, no es que era exactamente una cosa, nosotros que somos especialistas, el problema es que los roles sociales, el papel que se da a la niña y el papel que se da a al niño, en nuestras sociedades tradicionales, hacen que la mujer sea vulnerable. En África, cuando no hay medios, el niño es el que va a la escuela y la niña se queda a hacer trabajos domésticos. Pero no se puede amputar a la sociedad de un componente humano esencial. Por eso a las mujeres hay que empoderarlas, porque las mujeres tienen a veces más inteligencia que los hombres, y África elimina del desarrollo a un factor importante que es la mujer. Entonces, por eso la mujer es vulnerable, porque que lo queramos o no, por ejemplo, el Parlamento. ¿Cuántas mujeres tenemos en el gobierno? Señor ponente, sí, hemos concluido el tiempo. Gracias. Los 15 segundos que nos quedan es la mesa quiere pedir indulgencias a todos los asistentes. ¿Para qué? Para que respetemos al que tiene la palabra en su turno. Evitemos de hacer comentarios adicionales en voz baja, porque luego distraen a los que quieren escuchar. Entonces, el derecho a la palabra, el derecho a la réplica, el derecho a la intervención. Es lo que queremos pedir en la siguiente sesión que vamos a hacer, porque hemos notado esto. Cuando alguien pide la palabra e interviene, dejarle su tiempo absoluto. Y los comentarios que se hagan en voz alta, levantando la tarjeta para que puedan oírse. Dicho esto, vamos a suspender la sesión para
Avant leer, ce n'est pas leer. Après leer, ce n'est plus leer. Leer, c'est leer. Hoy hemos llegado tarde algunos. Vale, muchas gracias. Ya están abiertas las inscripciones en el Instituto Nacional de Formación en Hostelería, Turismo, Artes y Oficios de Mongomo para el año escolar 2018-2019. Especialidades. Para técnico medio o auxiliar técnico con un nivel de cuarto de ESMA, tenemos Administración y Gestión, Edificación y Obra Civil, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, Carpintería y Mueble y Electromecánica de Vehículos. Para técnico superior u oficial técnico con un nivel de segundo de bachillerato, tenemos Administración y Finanzas, Bibliotecas, Archivo y Documentación, Secretariado Ejecutivo, Instrucciones Mecánicas e Informática y Comunicaciones. Requisitos: edad máxima 22 años, 2 fotos de tamaño carnet, documento de identidad personal, hoja